Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Permíteme bendecir tu vida a través de una escritura en el libro de Isaías 54:7. Bendito sea el nombre del Señor. 54:15, dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Todos los días siempre hay alguien que conspira contra nosotros, incluyendo al enemigo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que no descansa. Satanás y sus demonios pues no descansan, manipulando, creando estrategias para dañarnos, para afectarnos, y así algunos seres humanos. Pero la Biblia dice que el que contra nosotros conspirare, delante de nosotros caerá. Amén. Condenemos toda palabra de maldición que se levanta en juicio contra nuestras vidas. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Los planes del enemigo sean destruidos este día sobre mi vida, sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre. La salvación del Señor ha venido sobre nosotros y es una bendición saber que Dios nos está protegiendo. Condenamos toda palabra de maldición de los brujos, de los envidiosos que tienen el ojo malo, de aquellos que no te quieren ver prosperar, que siempre dicen una palabra en contra de lo que está yendo bien contigo. Siempre están maldiciendo. Santiago dice que con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. Así es que Dios nos cuide, ¿verdad? Dios nos cuide. Hay una herencia, hay una palabra que nosotros ha sido declarada en nosotros en el libro de Isaías 54:15 en adelante. Entonces nosotros debemos de creer y confiar en que ninguna maldición puede alcanzarnos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si estás pasando una situación, sea quitada sobre tu vida toda maldición. La Biblia dice que todas las almas son de Dios y que aquellos que han atado las almas van a rendirle cuenta. Él las hace libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Por el poder de la palabra. Vamos a hablar este día acerca del nuevo pacto. Como ya algunos me conocen, soy predicador de la gracia, ¿verdad?, que le fue encomendada de acuerdo a mi conocimiento al apóstol Pablo. Para esto apareció el apóstol Pablo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, se nos dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Tenemos un problema. Ayer hablábamos con una sierva del Señor, ¿verdad? Y he hablado con muchas personas. He ido a iglesias donde escucho predicar a Cristo, pero mientras predican a Cristo también involucran la ley. Y ahí estamos, Cristo, la ley, Cristo, la ley, Cristo, la ley. No sé, hace falta revelación en la vida de aquellos predicadores, o predican la ley con malicia, con razonamiento de causa, o pues sus doctrinas son así, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Vamos a darle lectura a la Escritura para saber de qué estamos hablando. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno. En 2 de Corintios, capítulo 3, Pablo nos hace un llamado a vivir bajo un nuevo pacto, ¿verdad? El pacto antiguo, el pacto de la ley, ya fue quitado. Moisés, hasta Cristo, debe de ser predicado. Fue predicado, pero debe de ser predicado hasta Cristo.
Si usted o yo nos paramos en el púlpito y empezamos a hacer uso, escúchele lo que le voy a decir, que empecemos a hacer uso de los 613 preceptos, mandamientos que la ley dice, entonces usted no está ministrando a la iglesia bajo el nuevo pacto, usted está predicándole bajo el antiguo pacto. Nosotros no podemos aplicarle a la iglesia ningún pasaje que tenga que ver con la ley. Ningún pasaje. Está bien que estudiemos la ley, está bien que estudiemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no podemos, no es aplicable a la iglesia. Ningún pasaje, ninguno es ninguno, ¿verdad? Decía un hermano, no, pero es que no podemos quitar los 10 mandamientos. Le digo, pero es que no puedes cumplir los 10 mandamientos. Y precisamente dice la Biblia que por eso apareció Cristo. ¿Verdad? Yo he venido, dijo el Señor, a cumplir la ley. Él no vino a hacer que se cumpliera, no, Él vino a cumplirla. Ya la ley había sido predicada y, por cierto, hemos hablado de que el pueblo de Israel nunca ha cumplido la ley. Al no poderla cumplir, algunos en el pueblo judío también está como la iglesia del Señor dividida. Unos toman en cuenta toda la ley, otros toman en cuenta solo los 10 mandamientos, otros toman en cuenta solo parte de los 10 mandamientos y otros toman en cuenta solo lo que le conviene. Esos son más listos, ¿verdad? Pero aquí no se trata de qué yo creo o qué es lo que debo de hacer, sino qué dice la Escritura. Y la Biblia dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Leemos la Escritura, capítulo 3 del 2 de Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Verdad? En el nuevo ministerio, en el nuevo pacto, las tablas que rigen a un cristiano no están escritas en un papel. Cuando dice que no están escritas en unas tablas, es que nosotros las tenemos escritas en un papel en el Antiguo Testamento. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, a las leyes que están establecidas en el Antiguo Testamento. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿qué nos hizo Dios? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo leo otra vez. El cual asimismo, versículo 6 del capítulo 3 de 2 de Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Déjeme ilustrarle este pasaje. Usted recuerda aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Esa mujer fue traída por los de la ley para ser apedreada y para matarla, ¿verdad? Porque la ley dice que si se encuentra una mujer en el acto mismo por boca de 2 o 3 testigos que aseguren que esa mujer había sido encontrada en el adulterio, esta mujer debe de morir. Y por eso le dicen al Señor, en la ley de Moisés dice que si encontramos a una mujer o a una persona en el acto del adulterio, debe morir irremisiblemente sin hacerle juicio. Ya no había necesidad de llevarla ante los rabinos, ya no había necesidad, sino que ahí la agarraban y la apedreaban. Si alguien decía, mi esposa la acabo de encontrar, esos casos que se dan hoy en día, que el hombre se va a Estados Unidos, se va a trabajar y de repente llega y pues ya encuentra al otro ahí. Esos casos en la ley no eran juzgados con palabras, esos casos eran juzgados con pedradas, porque la ley decía que debería de morir
irremisiblemente, sin andarle haciendo juicio. Ya estaba establecido una ley que decía que esa persona debería de morir. Por eso la Escritura dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, cuando nosotros le aplicamos a la ley, cuando nosotros predicamos la ley, estamos predicándole muerte al oidor. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Porque todos andamos en algo que no es lícito, hablando espiritualmente. Pero todos fallamos. Todos fallamos. Si usted no ha fallado, dice Juan, pues le hace a Dios mentiroso. Pero todos pecamos. La iglesia del Señor peca. Lo que la iglesia del Señor, ¿en qué se diferencia del mundo? En que no practicamos el pecado. Nos deslizamos, cometemos algunos pecados, pero no nos deleitamos en ellos, nos detenemos, reaccionamos. ¿Por qué? Porque la ley del Señor está en nosotros. Y Él nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón y nos enseña lo que está bien. Pero la ley de Cristo, la ley puesta en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, no nos mata. Un pastor, un ministro puede cometer el pecado de adulterio y no muere. ¿Por qué? Porque no vive bajo la ley, vive bajo la gracia. Y en el nuevo pacto se ministra la gracia. Ahora, no es que cuando nosotros pecamos no hay castigo, no. La Biblia dice que el que Dios ama, castiga y disciplina, pero no hay condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, practicando el pecado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces nosotros somos libertados por el Espíritu Santo para que ya no vivimos bajo la ley, porque la ley mata, el Espíritu vivifica. Entonces aquella mujer fue traída a Jesús y Jesús aplicó vida a ella, ¿verdad? Jesús, viendo que aquellos hombres, la intención de ellos era tentarlo, era hacerlo caer, para que él hablara en contra de la ley de Moisés y poderlo también pasar a la fila, poderlo también apedrear. Porque si él decía, no la maten, solo por decirlo, entonces, pero estaban hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él les dice, bueno, empezó a escribir en tierra. Me gustaría decir lo que escribió ahí, pero no sé, ¿verdad? Algunos interpretan lo que el Señor escribió ahí. Yo quiero creer, solo quiero creer, esto es algo que yo estoy diciendo nada más. Quiero creer que lo que escribió es lo que Jeremías dice en el capítulo 31, ya lo vamos a leer, versículo 31, ¿verdad? Escribió algo que tenía que ver con la conciencia. Escribió en el piso, pero el efecto estaba haciendo en el corazón de ellos. Y después levantó su cabeza y les dijo, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Aquellos hombres querían aplicar la ley, porque eran conocedores de la ley. Pero la ley, hermano, la ley ceremonial, la ley de Moisés, aunque tú hayas pecado y el pecado se te sea oculto, no se te condenaba, porque se requería que el que vive bajo la ley, alguien, 2 o 3 personas conocieran la causa del pecado para que tú fueses llevado a juicio. Si tú pecabas y nadie sabía, pues no había problema, ¿verdad? No había problema, tú podías andar ahí tranquilo, se llama el pecado oculto. Pero cuando salía luz y el pecado era de muerte, te mataban. Y no te andaban haciendo juicio, solo te llevaban y te mataban. Entonces el Señor le dice a los judíos que llevaban a la mujer ante él escribe y dice, si alguno está libre de pecado, tírele la primera piedra. Entonces la ley había llevado a esta mujer a Cristo para que tentarlo, pero la intención era matar tanto a la mujer como a Cristo, porque para ellos sería blasfemio, como para muchos de hoy en día lo que yo estoy diciendo es blasfemia,
pero es que esto es Biblia. Y decía el pastor que me está ministrando en estos días, el día domingo, yo tengo que predicar, oigan, o dejen de oír, porque si no Dios me lo va a demandar. Yo tengo que predicar esto, te guste o no te guste, contradiga o no contradiga tus doctrinas, tus enseñanzas, tus principios, sea lo que sea. Yo tengo que predicar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha revelado. Y por eso me tomo el tiempo cada mañana de traer esta palabra. Entonces ahí hay un ejemplo en la mujer adúltera de lo que este pasaje está diciendo. La ley mata, el Espíritu vivifica. La ley iba a matar a esta mujer. ¿Cómo el Espíritu vivifica? El Espíritu siempre te va a decir, no te condeno. Y te vivifica y te dice, vete en paz, pero no peques más. Siempre que fallamos, siempre que pecamos, el Espíritu Santo en el nuevo pacto, el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y siempre el Espíritu Santo te va a decir, yo no te condeno, levántate y ve en paz, no peques más. A eso se refiere el pasaje cuando dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Entonces, si la ley mata, al descubrir el pecado, mata irremisiblemente, ¿verdad? Aquellos pecados que son de muerte. Entonces, ¿qué hacemos predicándolos en la iglesia? La Biblia dice que somos ministros de un nuevo pacto. Esto lo profetizó Jeremías, capítulo 31, si usted puede leer la escritura. Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿verdad? Porque ya estaban en el pacto antiguo, el pacto de la ley. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un día vamos a explicar qué es la casa de Israel y qué es la casa de Judá, porque eso es importante saberlo. Amén. Con la casa de Israel y con la casa de Jehová, no como el pacto que hice con sus padres, la ley, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no pudieron cumplirlo. Usted está viendo que el pueblo de Israel estaba frecuentemente yendo a cautiverio. Terminó en cautiverio. Hoy Israel, por haber un nuevo pacto después de Jesucristo, usted se ha dado cuenta que Israel no ha sido llevado cautivo. Porque el Señor perdonó sus pecados. Ya perdonó sus pecados. Por eso solo están en que se conviertan al Señor. Antes no, antes Israel cometía faltas en contra de la ley, en contra del pecado. El Señor los entregaba a cautiverio, se los llevaba cautivos. Hoy que Israel está en el nuevo pacto y que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, ¿y quién toca a Israel? Pues, ¿verdad? Es que las naciones piensan, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Israel. Usted no se deje llevar, haciendo un paréntesis, usted no deje llevar por las noticias. La Biblia dice, maldito el que te maldice y bendito el que te bendice. Amén. Usted no se meta en pleito ajeno, dice el proverbista. Usted haga lo que la Escritura dice, usted bendiga a Israel, porque los que lo bendicen serán benditos, y el que maldice a Israel será maldito. Una palabra clara en la palabra de Dios. Amén. Entonces, bendecimos a Israel. Jeremías está profetizando el nuevo pacto. ¿En dónde se cumple el nuevo pacto? Sigamos leyendo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A dónde está escrita la ley del nuevo pacto? Está escrita en tablas de piedra. A nosotros nos la han pasado en hojas de papel, ¿verdad? Pero la ley fue escrita en tablas de piedra. Las primeras tablas las escribió el Señor con su dedo, con su dedito. Qué bonito hubiese sido tener esa escritura ya revelada, ¿verdad? Ya revelada, ya con el dedo de Dios. Hoy tenemos que leer y buscar la revelación de la escritura. Pero como don Moisésito la rompió, se enojó porque aquellos estaban en la idolatría, agarró las tablas y dijo, ¿de qué sirven las tablas
si este pueblo no cambia, este pueblo está rebelde, y las tiró. Tuvo que subir 40 días otra vez, 40 noches, y estar otra vez con Dios, pero usted sabe la escritura, los que leen Biblia, ya le dijo al Señor, bueno, ahora alízate, yo no voy a escribir otra vez, hijito, vos la rompiste, vos la arreglás, ahora arréglate unas piedras, ponle cal, le dijo, ¿verdad? Ponle cal y escribe, y empezó a dictarle nuevamente la ley, a revelarle la ley. Voy a corregir eso, amén. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no, oiga esta palabra, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el libro de Gálatas, en su capítulo 1, versículo 11, nosotros vemos al escritor revelando que la gracia, que el nuevo pacto, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, él por eso dice Pablo, que es el predicador de la iglesia. Dice Pablo en el capítulo 11, hablando del ministerio del nuevo pacto, Jeremías dijo que ya no va a ser escrita en la ley, ¿verdad?, en tablas, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Lea la ley, pero usted no viva bajo la ley. Es bueno leer la Biblia porque usted conoce el carácter de Dios, usted sabe cómo se manifiesta Dios, pero usted no debe de vivir. Es que mire, eso es como que usted esté en México y usted lea el manual de las leyes de Estados Unidos y usted quiera cumplir las leyes de Estados Unidos aquí en México. No es así. Aquí en México hay leyes. Usted aquí vive, usted es mexicano. Para usted han sido escritas esas leyes. Las leyes que han sido escritas en Estados Unidos han sido escritas para los americanos, para la gente que vive allá. Lo mismo es la ley. La ley fue escrita para los judíos, no fue escrita para la iglesia, no fue escrita para los cristianos. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Dice Jeremías, y este es el pacto que haré con vosotros, dice. Escribiré las leyes en vuestra mente y en vuestro corazón. Por eso él habla a nuestra mente. Usted ha escuchado el pasaje que dice, si tu corazón te reprende, mayormente es Dios. Es porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, el pecado a través del Espíritu Santo es revelado y el Espíritu Santo te redarguye, te dice, estás pecando, estás haciendo mal. Así funciona esto hoy. Yo ya no necesito, de acuerdo al contexto bíblico, yo ya no necesito que el pastor me esté diciendo que yo ando en pecado. Porque si él me dice que ando en pecado, él me está aplicando la ley, porque él ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y para corregirme el pecado, él necesita la ley, porque sin la ley no hay conocimiento de pecado. Y si él me aplica la ley, entonces él me mata. Si él me dice, hermano, llegaron, por ejemplo, un ejemplo, llegaron dos hermanos a la iglesia, ¿verdad? Y pues no eran casados, y no son casados. Yo les digo, ¿por qué ya no van a la iglesia? No, hermano, es que no nos hemos casado y no nos podemos casar porque tenemos este problema. Que es un problema que yo también viví. Y a mí me condenaban con la ley porque yo le andaba sirviendo así. Yo le andaba diciendo a los demonios, cállate, sal de él en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no me había podido casar. Pero es que Dios sabía cuál era mi condición. Él no me respaldaba de acuerdo a lo que dice un predicador o de acuerdo a lo que dice la palabra. Él me respaldaba de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y yo a veces me frustraba también porque no podía casarme. Tenía un problema. Yo había sido casado ya y bueno, pues eso es otra historia. Pero el Señor me seguía usando y pues yo ¿qué podía hacer? Me llaman a las 2 de la mañana y me dicen, aquí hay una joven que está endemoniada.
Yo le dije a mi esposa, pues ya habíamos orado, veníamos de un culto domingo y yo no quería ir. Y dije, no, pues ahí vamos. Pero no es que no quería ir, sino que en la mente el enemigo me decía, mira, si no estás casado, ¿y cómo vas a ir a...? Porque Dios, para la gloria de Dios lo digo, Dios me ha permitido ese ministerio de liberación, con evidencias, ¿verdad? No le estoy contando chistes ni cuentos de hadas. Y entonces me llamaron. Yo le dije a mi esposa, no vayamos, le digo yo. Porque la ley a mí me señalaba como fornicario, adúltero, y usted sabe todo. Hasta dibujitos le hacen a uno, un montón de cristianos que ni conocen la Biblia, que viven todavía con un pie en el antiguo pacto y con otro en el nuevo pacto, y algunos hasta están metidos en la ley nada más, y se dicen llamar cristianos. Usted no es cristiano, usted es judaizante. Si usted vive en la ley, usted es judaizante. Usted todavía no le ha amanecido, todavía está en el pacto antiguo. Tanto el que lo predica como el que vive en eso. Entonces el diablo acomodaba, porque Romanos capítulo 7 dice que yo no conociera el pecado si no conociera la ley. Y una vez conocido el pecado, yo muero, dice. Entonces yo tenía un poquito de conflicto, porque la gracia no se me había sido revelada como ahora se ha sido revelada a mi vida. Me costó 100 días de ayuno reconocer que por mucho que yo haga, yo siempre soy pecador. Yo me metí 100 días de ayuno para santificarme más, y es de más, descubrí que es de más. Con ayuno y sin ayuno yo salía y peleaba con mi esposa. Con ayuno y sin ayuno yo tenía pensamientos equívocos. Con ayuno y sin ayuno es de más, no se puede. No se venga a dar aquí conmigo diciendo que usted no peca, porque pecamos. Todos pecamos. Y si nos aplicamos la ley, nos aplicamos muerte. Oiga lo que estoy diciendo. Si nosotros nos aplicamos la ley, nos aplicamos muerte, nos invalidamos el pacto que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Entonces yo le dije a mi esposa, no vaya, y mañana vamos, le dije yo. Me volvieron a llamar y hasta me mandaron un video de cómo la niña estaba siendo un espíritu que quería matar a su familiar, había agarrado un cuchillo y quería matar a alguien, esa joven a través de ese espíritu, un familiar. Y el Señor me dijo, levántate y ve. Y ya estaba yo casi como Pedro, ¿verdad? No, Señor, no voy. Entonces cuando ya el Señor me dijo que fuera, yo me paré y yo fui. Dije a mi esposa, vamos, agarramos a nuestra niña y vamos, llegamos. Hermano, desde que llegué, desde que entré a la casa, le dije al espíritu que estaba en esa niña, tú sabes quién soy. Son las palabras que salieron de mi boca. Tú sabes quién soy. Y vengo a ordenarte que dejes ese cuerpo. No, que yo no me voy, que yo quiero matar. Y ya me decía quién quería matar y por qué lo quería matar. Y le digo, bueno, vengo a decirte que salgas de ese cuerpo en el nombre que es sobre todo nombre. Y ministramos a esa niña hasta el día de hoy, gracias a Dios, hasta donde yo sé, sigue libre de ese espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ya habían batallado con ella como 6 horas. El enemigo toma la ley para señalarte el pecado. Pero cuando nosotros estamos en el nuevo pacto, la Biblia dice en el libro de Hebreos que al fornicario, al adúltero lo va a juzgar Dios, no usted ni Satanás. Dios. Dios es el que hace juicio. Y dice, lo va a juzgar. No estamos bajo juicio cuando estamos en el nuevo pacto. Nadie está bajo juicio en el nuevo pacto. ¿Verdad? Entonces, después de haber explicado esta situación de qué es vivir en el pacto antiguo y el nuevo, déjeme decirle que Pablo fue llamado a ser ministro del nuevo pacto. Jeremías dice, no escribiré mis leyes en tablas de piedra, sino las escribiré en vuestra mente y corazón. No habrá necesidad de que nadie les enseñe. Jeremías profetizando lo que se cumplió en Pablo. Por eso Pablo es, según Timoteo, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, digo verdad en Cristo y no miento. Yo he sido llamado a ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles.
de los que estamos bajo el nuevo pacto. Y aparece Pablo escribiendo en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11, diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. ¿Se acuerda lo que dijo Jeremías? Que no habrá necesidad de que nadie nos enseñe. El maestro de maestros se llama Espíritu Santo. ¿El cristiano vive sin ley? No. La Biblia, vamos a leer 2 pasajes donde dice que nosotros, quien nos rige ahora es el Espíritu Santo. Amén. Termino de leer, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo avanzaba muchos de mis contemporáneos a mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oiga, ¿quién le enseñó el evangelio de la gracia a Pablo? Si Pablo fue contemporáneo a Jesucristo, pero no anduvo con Jesucristo. Entonces, ¿quién le reveló el evangelio de la gracia bajo el nuevo pacto a Pablo? Usted conoce la historia. Saulo perseguía a la iglesia, iba caminando, una voz del cielo y una luz resplandeciente que lo cegó, tan fuerte de esa luz que le quedaron escamas. Era más fuerte que esa luz que da cuando usted está soldando. Porque si usted está soldando la chispa del electrodo y usted está viendo, no tiene protección, a usted se le hace unas escamas porque se le quema la retina. Y Pablo le pasó eso con esa luz. Ahora sí que se le apareció aquel que vive en luz inaccesible. Le habló el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le habló a su mente y a su corazón. Estableció lo que Pablo ahora dice en este versículo, que todo lo que él sabe no se lo enseñaron ni lo aprendió de hombre. No estaba escrito en tablas de piedra, sino que fue revelado por el Espíritu Santo, fue revelado por Dios a su vida, y se cumplió la escritura de Jeremías 31 al 34, donde dice que Él habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Por eso algunas veces que nosotros tenemos un problema, viene alguien, nos aplica la ley, pero el Espíritu Santo está diciendo no. Oiga, el Espíritu Santo dice no es así. El diablo me decía, no vayas, tú no puedes, tú no debes. Bueno, entonces explíqueme por qué el demonio sale de ese cuerpo. Ya sé lo que usted va a decir, porque para eso sí tenemos Biblia, ¿verdad? No, es que muchos dirán, en mi nombre echaste fuera demonios. No, pues yo no soy uno de esos. Yo soy salvo por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, por los méritos mismos de Jesucristo. Yo soy incapaz de producir santidad y salvación a mi vida. Yo he sido lavado, santificado y justificado por medio de la sangre preciosa de Jesús, y estoy en el proceso de llegar al nivel de la estatura de Cristo por el poder del Espíritu Santo que opera en mi vida. Él me lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Porque yo no vivo bajo la ley. No vivo, conozco parte de la ley, leo la ley. Me gusta cómo Dios trata con el pueblo. Pero también conozco que la ley mata. Corintios dice, la ley mata, el Espíritu vivifica. Deje de aplicarse la ley. Usted va a comer carne de cerdo. La ley dice que usted no puede comer carne de cerdo. Si usted se la come creyendo lo que dice la ley, entonces usted, aparte de estar cometiendo una infracción, usted va a ser dañado en su organismo por estar creyendo lo que la ley dice. ¿Qué dice el nuevo pacto? Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, que el Señor hizo bajar un lienzo y le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, la ley.
No, Señor, porque ninguna cosa inmunda, lo que yo he santificado, no lo llames tú común. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre, pero por otro entró la vida. Y la vida pasó a todos los hombres. Déjeme decirle, todo ya fue restaurado. Todo ya fue restaurado. Espiritualmente hablando, todo ya fue restaurado. La tierra, los animales. Por eso es que cuando ejercemos la fe en el nuevo pacto, las cosas suceden. Cuando ejercemos la fe. Entonces, yo cuando voy a comer por ahí cerdo, la ley me dice no comas. Pero el Señor dice que Él ya la santificó. Entonces, ¿yo qué hago? Yo como, oro, santifico, bendigo estos alimentos, traigo a la luz la palabra y yo me lo como. No me gusta comer mucho cerdo, le voy a decir, yo no soy amante de esa comida. Pero cuando toca, yo me lo como. Pero la ley, ¿qué te dice? Yo el otro día un hermano del Ministerio de Restauración Cristiana, que va a ser el pastor en el ministerio, o ya es el pastor por fe en el ministerio, mató un conejo, hermano, y lo llevó ahí al culto, porque Dios nos ha dado la bendición de que todos los domingos que hay culto nosotros damos comida, lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? No sale de mi bolsillo, Dios siempre ha provisto, y sabe, ahí estaban dos hermanos que habían estado en una iglesia en donde se les enseñó que no deben de comer eso. Y cuando vieron bien sabroso el guisado, hermano, bueno, oraron y lo comieron. Pero la hermana me testifica y el muchacho que llegando a la casa, ellos vomitaban, porque lo dimensionaron a la ley. Y la ley mata, el Espíritu vivifica, santifica, levanta, restaura. Amén. Entonces Pablo fue hecho ministro. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted debe de leer las cartas paulinas, en donde Pablo, Dios lo constituyó maestro de los gentiles. Si usted viene a leer, usted lea toda la Biblia, yo se lo estoy diciendo, lea la Biblia. Por eso yo siempre digo aquí que los corintios no tenían Biblia, ni el Antiguo Testamento, ni los Evangelios, ni nada. Por eso le escribían a Pablo y le preguntaban, ¿qué hacemos con esto? Porque no tenían una ley, un reglamento. Amén. Dios bendiga a Nilsson. Orlando, Dios te bendiga. No tenían un reglamento que los regía. Vivían bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu, del cual Pablo fue hecho ministro. Segunda de Timoteo 2:7, fue hecho ministro para los gentiles. Entonces, ¿qué vamos a leer? Las cartas paulinas. Porque Él es el predicador y maestro de nosotros los gentiles. ¿De dónde vamos a aprender? De las cartas que Él escribía bajo la dimensión del Espíritu, bajo el llamado del Espíritu Santo que Pablo obtuvo. Por eso estoy yo, que somos cristianos, debemos de predicar a Cristo, debemos de predicar la gracia, no podemos traer la ley al pueblo del Señor, porque ese pacto ya fue quitado. ¿Por qué? Porque nosotros morimos a Él. El pacto todavía sigue vivo, pero nosotros hemos muerto a la ley. Ya no más, y vivimos para Cristo. Romanos 7, léalo. Dice, hablo con los que conocen la ley, dice, ¿verdad? Nosotros hemos sido libres del nuevo pacto. Ya el Antiguo Testamento, hermano, usted puede agarrar esta parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento y tirarlo si usted quiere. Pablo dijo todo lo tiro, todo el conocimiento, toda la ley lo tiro a la basura. ¿Por qué? Por asir a Cristo. Para agarrarme, para vivir en el nuevo pacto. Dios, habiendo celebrado la Pascua, el Señor Jesucristo, Lucas 4, habiendo celebrado la Pascua, Él dice, este es mi nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto vino a través de Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo. Es Jesucristo la nueva ofrenda, es Jesucristo ya todos los rituales, fiestas. Colosenses dice que nadie te juzgue en bebidas y comidas. Nosotros vivimos estamos completos en Cristo. Y eso lo dije un poquito así, porque ayer
hablábamos con una sierva del Señor a las 12 de la noche acerca de la confusión que hay en las iglesias. La hermana me decía que con sal, que con mecate, con cosas, están haciéndole salmodios a la iglesia, dándole bebidas para que expulse demonios, haciendo cosas que ya están fuera del contexto bíblico, trayendo la ley a la iglesia camuflajeada, trayendo cosas que ya no pertenecen al nuevo pacto, porque nosotros en Cristo estamos completos. El libro de Romanos, capítulo 7, con esto yo voy a terminar, no vivimos bajo la ley. La ley mata, el Espíritu vivifica. Amén. La ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué dice Romanos? Pablo escribiendo a los Romanos, Romanos 7:6, dice, me alaba su nombre, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Servir es que nosotros caminemos bajo el nuevo régimen, la ley del Espíritu, ya no bajo el régimen antiguo de la letra, de la ley mosaica, de los 613 preceptos que hay en la Biblia, ni de los 10, si usted todavía vive bajo los 10 mandamientos, usted está bajo la ley, usted no los puede cumplir, usted se va a condenar. Porque el que no cumple la ley, un solo de la ley, usted se hace reo de todos los mandamientos. Porque hay que cumplirla a la cabalidad. Por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. No dijo él, yo he venido a que cumplan la ley. No, yo he venido a cumplir la ley. Y por eso Colosenses 2 dice que en él, porque él cumplió la ley, él llevó nuestros pecados. Por eso dice que en él, en nosotros estamos completos. Nosotros no necesitamos la ley mosaica. No necesitamos la ley mosaica. Versículo 14 del capítulo 6 de Romanos. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado de la muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de la nueva ley, que es la ley del Espíritu que opera en nosotros. Termino leyendo el pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 3. Amén. Escuche lo que dice de la ley. El cual asimismo hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo, aquel hombre, en el libro de Corintios, capítulo 5, este hombre tenía la mujer de su padre, vivía con la mujer, con su madrastra. La ley dice que debe de morir, creo Éxodo 11 o Levítico 11, la ley dice que ese hombre debe morir irremisiblemente, a pedradas. Ahí vaya, sáquenme este perverso y me lo matan. Pero ¿con qué ley lo juzgó Pablo? ¿Con la ley de Moisés o con la ley del Espíritu? Él dice, reúnanse mi espíritu y el Señor, dice él, reúnase mi espíritu y el Señor, y a tal hombre se ha entregado a Satanás para que la carne sea destruida, pero que el espíritu sea salvo, dice él. Si lo juzgan con la ley, ese hombre tenía que morir ahí sin la oportunidad de ser restaurado, porque la ley mata. Pero lo juzgaron con la ley del Espíritu,
Y el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Déjeme decirlo de esta manera para darme a entender un poquito más. El Espíritu te da la oportunidad. Por eso este hombre, cuando lees el 2 de Corintios, tú ves que este hombre es restaurado, dice Pablo, recíbanlo. Porque ya viene todo golpeado, qué sé yo, sin ojos, sordo, mudo, sin un pie, sin una mano. Porque el cuerpo, después de todo, no importa. Se le entrega a Satanás para que lo haga pedazos, porque Satanás tiene el permiso de dañar nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. No hay permiso. Lea el libro de Job, ¿verdad? Y eso permitivamente. Satanás no puede darse el lujo de decir, yo voy a agarrar al pastor, a la hermana, al ministro. No puede. A menos de que haga un trato con el Señor, como el Señor le dijo a los discípulos, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y cuando él dice, pero yo he orado para que la fe no les falte, ¿qué significa? Que fueron entregados a Satanás. Y por eso murieron como murieron, pero la fe no les faltó. La ley mata, el Espíritu vivifica. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo la ley, bajo la letra. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Ya no hay necesidad de que nadie te señale de pecado. Ya no hay necesidad de que nadie te diga que estás en pecado. El Espíritu Santo te lo dice. No vayas a la ley. No vayas a la ley. Si el Espíritu Santo ya te está diciendo. Dicen unos hermanos, hermano, tengo 2 mujeres, ¿qué hago? Bueno, la ley dice que te puedes morir por ese chiste. Pero el Espíritu, ¿qué te dice? Bueno, decídase, suelte eso, viva una vida. Yo te perdono, pero no sigas pecando. Porque la ley del Espíritu en Cristo vivifica. La ley mata. No le prediques ley. Si eres ministro de Jesucristo, ya no le prediques la ley a la iglesia. Porque les das a conocer el pecado, y una vez que das a conocer el pecado, si el pecado es de muerte, les causa muerte. No le diga todo amén. Malaquías 3:10 no es para usted. Eso es de la ley. Maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado. Ese es el antiguo pacto, un pacto que trae maldición y bendición. Moisés dijo, si ustedes cumplen, ustedes van a estar en bendición. Si no cumplen, van a estar bajo maldición. Malaquías 3:10 es un pasaje de la ley. Por eso trae maldición. ¿Cómo votamos eso en el nuevo pacto? Gálatas 3:13. Él llevó todas nuestras maldiciones a la cruz del Calvario. Nuevo pacto. Antiguo pacto, maldito soy con maldición, la nación toda me había robado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios. Y bajo la ley, ese pacto, ese antiguo pacto, estaba vigente. Pero ahora, la ley se hace a un lado, toda la ley, no agarre que, no es que esto sí, esto no, toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Usted no puede regir su vida, su relación con Dios bajo el contexto de los 10 mandamientos, porque usted va a morir, usted no va a poder avanzar, usted no vive bajo la ley. Quiere romperla, tirar, hágalo, porque el conocimiento de la ley le hace más daño que bien. Por eso la gente que no tiene Biblia y todo, le hacemos un favor. Antes nos predicaban y nos engañaban desde los púlpitos. Las Biblias van a ser quitadas, van a ser quemadas. Y gente que no conoce esta escritura. Yo, si alguien me dice, dame tu Biblia, te voy a matar y la voy a quemar. Digo, ¿para qué quiero eso? Si yo tengo la ley del Espíritu. Si el Espíritu el que me dice, eso está bien, esto está mal, corrige esto, te voy a ayudar en esto, tú tienes que dejar esto. Es el Espíritu Santo, yo no necesito una Biblia, en el buen sentido de la palabra. Es Biblia. Él hablará a nuestra mente y a nuestro corazón. Y lo bonito de esto es que cuando Dios trata esto, Él conoce los asuntos. Él sabe por qué estás en fornicación, Él sabe por qué cometes adulterio, Él sabe por qué robaste, Él sabe por qué. Los discípulos
pasaron por donde habían unas espigas y ¿qué hicieron? Había trigo, agarraron y comieron, estaban robando. Solo que los judíos solo dijeron, mire, a estos hasta hoy estamos en día de reposo, estaban discutiendo, se les olvidó decir, mira, los judíos están robando, tus discípulos están robando, no les dijo. No condenes a nadie con la ley porque te vuelves juez, no hacedor. Y lo que es mejor, no dejes que nadie te condene con la ley. Cuando te digan usted está en pecado, ¿quién dice? Dile. No, la Biblia, entonces usted está mal. Yo no me rijo según la ley. Por eso Pablo a los Romanos en el capítulo 14 dice que ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Si quien está haciendo juicio en nosotros es el Espíritu Santo. Algunas personas nos pueden ver tirados, pero dice la Biblia, podría estar tirado, dice Romanos, ¿verdad? Podría estar tirado, pero poderoso es Dios para levantarlo. Es que el trato con Dios hoy es personal. La ley mata, el Espíritu vivifica. Escoge hoy a quién servir o bajo de qué ley servir. Bajo la ley de la letra, que es los mandamientos, el pacto antiguo, o bajo el nuevo pacto, que es bajo la guianza de la ley del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Es mi deseo que la gracia se te pueda ser revelada. Oro al Señor que la gracia se te pueda ser revelada. Bendiciones.